De la oscuridad emergen los dedos espectrales de lo desconocido, curioso y extraño. Estos apéndices solo buscan atraernos a un abismo amenazante, uno que nos hace resignarnos a los ecos de misterios que nunca se resolverán. Número 10. Globos en C. Post-Riddle, decía el titular de un artículo de periódico de 1967, daba a entender algo infantil. Los globos suelen relacionarse con payasos, ferias y fiestas. Pero, ¿por qué a los medios les preocupa una decoración de cumpleaños en el océano? Esto fue porque los globos se descubrieron en una época peligrosa, cuando cualquier objeto podía parecer un arma. Era la época de la Guerra Fría. El 29 de junio se vio algo flotando en el Atlántico. Era una caja no más grande que una caja de pan. Al descubrirla frente a la costa de Florida, cerca de Hallandale, las tensiones surgieron de inmediato. Se difundió que los lazos diplomáticos entre la Unión Soviética y Cuba se fortalecieron, lo que era una mayor amenaza para Estados Unidos. Cuando se vio la caja flotando en el agua, la Guardia Costera de Estados Unidos fue enviada a investigar. Sus sospechas se confirmaron al descubrirse el sello de propiedad de la URSS en la caja. La dirección señalaba que el objeto venía del Instituto de Recursos Minerales de Cuba y pedía máxima precaución. La caja fue sacada del agua y se estaban llevando a cabo más investigaciones en la oficina. Con cuidado, abrieron la caja y dentro hallaron algo desconcertante, un enigma. Como lo sugería el titular, dentro de la caja había 7 globos amarillos, cada uno con un tapón de goma negro. Esto se consideró extraño y posiblemente ominoso, pero aún quedaban más preguntas. Al revisar la caja, las autoridades hallaron una etiqueta de peso. El paquete pesaba 50 kilos, unos 110 libras. Sin embargo, cuando fue pesada, solo sumaba 13.6 kilogramos o 30 libras. Se había perdido una cantidad significativa de peso. ¿A dónde fue el resto? Se determinó que la caja había flotado en el agua hasta 8 semanas y que fue enviada desde Leningrado, Rusia. El tiempo que la caja estuvo a la deriva pudo permitir que el aire del globo se escapara. La idea de que los globos antes estuvieron llenos creó un misterio en la habitación con la caja. Los oficiales se reunieron y surgió una inquietud. ¿Y si los globos contenían gas tóxico? Esta sugerencia no estaba fuera de las posibilidades. La era de la Guerra Fría fue violenta y cualquier medio de máxima destrucción habría sido explorado por cualquiera de las partes involucradas. No sería ninguna sorpresa que se recurriera a la guerra bioquímica. El inquietante concepto fue explorado a fondo y no se encontraron indicios de venenos o toxinas en los globos mismos y habían estado flotando durante bastante tiempo. Ninguna zona costera reportó envenenamiento por aire, aunque los síntomas pudieron confundirse con un resfriado o pasar desapercibidos. Sin evidencia de una narrativa sólida. Los 7 globos amarillos se almacenaron en los archivos, esperando más pruebas que dieran alguna explicación. A unos 200 kilómetros de distancia, en Maratón, se descubrió a la deriva una segunda caja idéntica a la primera. El miedo había regresado. Se llamó a científicos para investigar el asunto y determinaron que el contenido que llenaba los globos en la primera caja no era más que aire. Solo profundizando aún más el misterio, a pesar de extensas investigaciones y solicitudes de información, nunca se materializó una explicación, dejando a los 7 globos amarillos de la Unión Soviética como un enigma ominoso. Número 9. La extraña historia de los Tazadai comienza en la isla de Mindanao, en la apartada provincia de South Cotabato. En 1971 surgió el nombre Tazadai, aunque su supuesto hallazgo fue años antes. Ese año, el cazador de Fall, tras cazar en el bosque de South Cotabato, llevó noticias extrañas a Manuel Elizalde, jefe de Panamán, la agencia filipina que protege a minorías culturales. Elizalde se mostró desconcertado pero intrigado por la información de Fall. Le dijo al funcionario que años atrás, cazando, conoció a un grupo misterioso que vivía de forma primitiva. Tras contactar al supuesto grupo, The Fall fue su único vínculo con el exterior.
El interés aumentó rápido y Elizalde pidió organizar una reunión con esta sociedad intacta, ansioso por conocer sus orígenes y cultura. Defoe lo hizo y el 7 de junio presentaron formalmente al funcionario a los Tazadae. El grupo supuestamente tenía 27 personas de 6 familias principales. Vivían dentro de las cuevas, en lo profundo de la selva de Mindanao, llevando un estilo de vida de recolectores. Su tecnología, parecida a la de la Edad de Piedra, hizo que Elizalde pensara que eran los últimos sobrevivientes de esa época, intactos ante la modernidad. Sus herramientas eran de madera y piedra, no tenían agricultura, habilidades de caza ni armas de guerra. Tras la reunión, Elizalde publicaría que este misterioso grupo era pacífico, sin medios ni palabras para la guerra o armas. No eran hostiles y vivían intactos. Ese año, la guerra de Vietnam eclipsó el hallazgo de los Tazadae. Imágenes de violencia y titulares que sugerían nuevas muertes dominaban los periódicos. Para National Geographic, este hallazgo dominaría sus titulares. Un año después, se publicaron un reportaje de 32 páginas en National Geographic y un documental. Mencionaba a los Tazadae, su encuentro y cultura primitiva. Claro, al hacerse pública la información, nadie dejaría a la sociedad de la Edad de Piedra abandonada. Supuestamente, celebridades como Carlos Lindbergh y Gina Lollobrigida se adentran en los bosques con la esperanza de ver al enigmático grupo. Fotógrafos y periodistas dominaron las selvas, informando, fotografiando y alterando el entorno. Luego llegaron los 11 antropólogos, ninguno se quedaría más de 6 semanas a la vez. El acceso estaba siendo controlado por Elizalde, quien buscaba proteger el hallazgo mientras seguía obteniendo ganancias de él. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, los Tazadae desaparecieron. En 1976, el presidente Marcos prohibió todas las visitas al pueblo del bosque. Durante los siguientes 10 años, todas las actualizaciones sobre los Tazadae cesarían. La mayoría de la gente empezó a olvidar las historias extrañas que habían escuchado y el concepto de una sociedad de la Edad de Piedra se desvaneció de la vista. En 1986, la revolución del poder popular derrocó al presidente, permitiendo nuevamente el acceso a la tribu Tazadae. Al investigar, la tribu ya no estaba. Sus miembros vivían entre comunidades locales, por lo que los antropólogos declararon que los Tazadae eran un fraude. El lingüista estadounidense Lawrence Reed pasó 10 meses con los Tazadae y descubrió que estaban aislados, tenían prácticas agrícolas únicas y un dialecto diferente. Teorizó que su aislamiento duró al menos 150 años, no 1000, y su idioma se relacionaba con el manobo. Elizalde, tras huir, volvió y ayudó a los Tazadae a ganar una demanda contra los profesores que los llamaron fraude. Dejando el misterio sobre la tribu. Número 8. En 2007, un tipo diferente de misterio dominó los titulares internacionales, con las islas del canal a la vanguardia. Era el 23 de abril cuando Ray Boyer, un piloto de las islas del canal del Reino Unido, abordó el Trilundr. Volaba en un vuelo rutinario de Southampton rumbo a Alderney, la zona más al norte de la isla. Cuando el vuelo GR544 despegó esa tarde, todo parecía estar en orden. Minutos después, la tranquilidad se desvaneció cuando Ray y 5 pasajeros vieron algo inexplicable. El avión estaba a 30 millas de la isla y a 4.000 pies cuando vieron una nave de forma extraña flotando a 40 millas al oeste de Alderney. Era larga, delgada y puntiaguda, de amarillo brillante que destacaba sobre el azul del océano. Este vehículo extraño estaba inmóvil a 2.000 pies en el cielo. Ray creyó al inicio que su avión estaba a menos de 10 millas. Cuando determinó la distancia, vio que el objeto era enorme. Ray y los pasajeros dijeron que era mucho más grande que un 737 y debía medir 1 milla de ancho. Pero eso no fue todo lo que Ray y sus pasajeros vieron. Al seguir volando junto a la extraña nave, algo más les llamó la atención al acercarse a Alderney. Un segundo objeto, igual al primero, fue visto cerca, flotando sobre Guernsey y visible solo 9 minutos. Preocupado por lo que veía, Ray contactó al control de tráfico aéreo del aeropuerto de Jersey.
Sorprendentemente, Ray no fue el único que reportó una o dos naves misteriosas. Patrick Patterson, otro piloto que iba en dirección opuesta, había visto lo mismo. El piloto venía de Blue Islands y se dirigía a Jersey. Mientras pasaba por Sark, también pasó junto al extraño objeto a su izquierda. Describió la nave como delgada, amarilla y similar a un disco compacto, justo en el mismo lugar donde Ray la vio antes. La historia se volvió más extraña cuando personas en tierra también lo reportaron. La BBC Radio de Guernsey reportó que 2 residentes de Sark vieron 2 objetos amarillos muy brillantes en el cielo. El control de tráfico aéreo rastreó estos objetos en el radar durante 55 minutos antes de que desaparecieran. Un año después, el informe científico de 2008 no halló actividad militar ni experimentos en la zona. Y afirmaron que el control de tráfico aéreo de las islas del canal ahora no tenía conocimiento de los objetos. Los expertos no identificaron los objetos y propusieron teorías como parhelios o reflejos. Sin embargo, los ovnis del Canal de la Mancha aún no tienen explicación. Número 7. Paul Harley era un hombre de familia. Tenía una esposa, 3 hijos y nietos. En 2014, él trabajaba como soldador de redes ferroviarias, manteniendo a su familia. Años antes, el hombre de 53 años desaparecía frecuentemente por problemas de salud mental que lo hacían irse repentinamente. Pero siempre lo encontraban rápidamente y su familia, que lo amaba y cuidaba, le ofrecía apoyo. Sin embargo, un domingo, la vida de la familia Harley cambiaría para siempre. El 28 de septiembre de 2014, Paul salió de su casa en Whiteford Avenue, Dumbarton, pero esta vez algo era diferente. El hombre optó por no llevar su móvil, tarjetas ni llaves, a diferencia de antes. Cuando la familia notó que no volvería, reportaron la desaparición de Paul a la policía. Hubo investigaciones, pero el hombre desaparecido era un adulto que se fue voluntariamente. No podían hacer mucho para hallar a quien no quería ser encontrado. Con los meses, las esperanzas de hallar a Paul se desvanecían. Aún así, estaban desesperados por saber qué ocurrió, convencidos de que su padre nunca los dejaría. Los hijos hicieron todo para resolver el misterio. Buscó respuestas usando detectives privados, llamados públicos y psíquicos. La familia no creía en los psíquicos, pero estaban decididos a usar cualquier recurso disponible para ellos. Algunos videntes dijeron que él, entre comillas, se había ido y otros que estaba en el agua. Nadie pudo determinar su ubicación o destino. Sus hijos calificaron la búsqueda como una pesadilla y quedaron desconsolados por la falta de respuestas. Los meses se convirtieron en años y pronto el último fragmento de esperanza desapareció. Paul Harley estaba desaparecido y no quería ser encontrado. Los años pasaron sin nueva información, sin avistamientos y sin cuerpo, hasta que algo extraño sucedió. En 2021 comenzó a circular una foto que provenía de Glasgow. La foto mostraba a un hombre abrigado sentado en la nieve mientras caían copos. Aunque no veían su rostro, la familia de Paul recuperó la esperanza. En 2018, la organización benéfica de Glasgow dio refugio a un hombre sin hogar, cuya foto se pensó que era Paul Harley. Desaparecido desde 2014, su familia fue a Glasgow y descubrió que la foto era vieja, pese a supuestos avistamientos. Un activista dijo que el hombre de la foto no quería ser hallado, pero no confirmó si era Paul. Paul desapareció días antes de mudarse, lo que hizo su desaparición aún más desconcertante. Número 6. En 2019, el desarrollo de una crisis creciente, el inicio de la pandemia, dominó los titulares de noticias en México. Aunque el miedo que estaban experimentando era muy diferente, algo verdaderamente siniestro había salido a las calles, acechando en las sombras y aterrorizando a los ciudadanos. Los habitantes de Coida, en el municipio de Chiapas, se quedaron sin dormir, asomándose por las ventanas y temblando ante cualquier ruido. El pueblo tenía demasiado miedo para salir de sus casas después de que oscurecía. Creían que había alguien, algo acechando en las sombras, esperando su oportunidad para atacar. Lo que hacía esta situación misteriosa aún más aterradora era que se creía que el acechador no era humano, sino algo de origen sobrenatural.
Reportes independientes inundaron la estación de policía y los oficiales emitieron advertencias públicas, desatando el pánico entre los residentes. Describían a la criatura como de casi 2 metros, con mal olor, inmune a balas y capaz de saltar 3 metros. Reportes mencionaban un hombre lobo en Coida. Por la noche, los residentes escuchaban su aullido y algunos lo vieron, quedando pálidos del susto. Los habitantes vieron a la criatura oscura en los tejados y casas vecinas. Observaban con miedo desde sus ventanas, parcialmente ocultos, esperando que la bestia no los viera. También empezaron a aparecer pruebas físicas de la criatura. Eran huellas alargadas y arañazos profundos e inexplicables en la tierra dura. La creencia en un hombre lobo era tan fuerte que por las noches se oían disparos en las calles. Residentes valientes luchaban contra el ser, aumentando el pánico en la comunidad. Un pastor local instruyó a la gente a poner velas fuera de sus casas, creyendo que así tendrían paz y alejarían a la entidad misteriosa. La policía investigó los reportes de hombres lobo en Aguaji de Coida y halló huellas desmembradas con pasos de 3 metros, mayores que los humanos. La policía investigó activamente el peligro. En abril de 2020, 3 oficiales en Berrio Nuevo respondieron a aullidos y avistamientos de hombres lobo. Vieron una criatura que saltó una cerca de casi 2 metros y caminó por los techos, confirmando los reportes ciudadanos. La ausencia de pruebas del hombre lobo de Coida causó escepticismo. Sin pruebas físicas en forma de una fotografía, la existencia de los hombres lobo quedó como un misterio. Pronto aparecieron explicaciones locales, desde jaguares y ocelotes hasta murciélagos y búhos, y algunos decían que los testigos estaban confundidos. En la oscuridad, el hombre lobo de Chiapas seguía siendo un misterio eterno. ¿Fue histeria colectiva, un animal local, o fue algo más siniestro, una criatura del folclore y el miedo? Número 5. ¿Qué fue lo que realmente se estrelló en Virginia, Brasil? Esta pregunta fue el tema central en 1996 durante el incidente de Virginia. El Roswell de Brasil dejó a la comunidad preocupada y sin respuestas. La ciudad en Minas Gerais, en el sureste de Brasil, tenía 100,000 habitantes. Muchos empezaron a hacer afirmaciones extrañas, generando gran cobertura mediática e investigación exhaustiva. El 13 de enero de 1996, Carlos de Souza viajaba de São Paulo a Minas Gerais. Planeaba reunirse con amigos para volar aviones ese día, pero durante el viaje, Carlos presenció un evento inexplicable. Vio un objeto extraño en forma de cigarro acercándose a él. No supo qué era, pero su parte trasera mostraba daños considerables. Parecía que le habían disparado. El objeto, a 300 metros de altura, descendía rápido antes de llegar a la carretera. Carlos observó cómo hizo un giro completo repentino, volando en la dirección opuesta, planeando por un momento y luego estrellándose directamente contra el suelo. Carlos se orilló y fue al lugar donde vio caer el ovni. Descubrió que se estrelló cerca de una casa blanca. Filtraba un químico que quemó 40 metros de pasto. El objeto que había visto tenía aproximadamente el tamaño de un autobús escolar y ahora tenía escombros esparcidos a su alrededor mientras yacía incrustado en la tierra. Carlos percibió olor a amoníaco y halló escombros que parecían una lámina autorreparable. Los militares le ordenaron alejarse. Una semana después, estudiantes vieron una criatura cerca del gimnasio, pero militares bloquearon la zona rápidamente. Esa tarde, 3 mujeres dijeron ver una criatura bípedo desconocida agachada en un terreno abandonado de la ciudad. Medía 1.5 metros cabeza grande y era delgada, con piel marrón y aceitosa. El día terminaría con avistamientos inexplicables de extraterrestres y al menos un reporte de ovni. La extraña y angustiante experiencia sigue sin explicación y continúa inquietando a quienes la escuchan. Número 4. Tsuhiko Kyuchi tuvo una vida interesante. Fue escritor y cazador de cometas y descubrió 4 cometas. Uno de esos cometas llevó su nombre. Encontrar estos objetos celestes es difícil porque emiten menos luz que las estrellas. Kyuchi era conocido como un gran cazador de bolas de nieve cósmicas.
Sin embargo, algo aún más notable llevó a este individuo a la infamia. Un misterio tan extraño que sigue desconcertando a los científicos. Su historia inició en 1977, a los 22 años, cuando trabajaba como despachador de vuelos en la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. Supervisaba el control de operaciones aeronáuticas, específicamente para la base aérea de Hyakuri en Omitama, Ibaraki. Una noche, mientras estaba en el trabajo, Kyuchi fue invadido por un dolor intenso que se irradiaba desde su abdomen. Sus compañeros de trabajo se alertaron rápidamente y lo llevaron de urgencia al hospital. En el hospital, Kyuchi fue diagnosticado con obstrucción duodenal, una condición potencialmente fatal y un síntoma inevitable para el joven. Tras varios minutos de reanimación, fue declarado muerto. Los doctores se quitaron las batas y comenzaron los preparativos del cuerpo. Media hora después, el personal del hospital retomó sus rutinas. Entonces ocurrió algo inexplicable. Kyuchi despertó, revivido como si solo durmiera, pero no era así. Varios doctores intentaron revivirlo sin éxito durante su fallecimiento. Muchos suponen que Kyuchi, tras su larga ausencia, podría tener daño cerebral u otros problemas de salud. Estaba bien, salvo por un encuentro extraño en su descanso eterno. Al llegar la oscuridad total, Ki vio una luz lejana, que resultó ser un túnel al que se sintió atraído. Al entrar, fue transportado a una escena nueva, llena de flores y un prado exuberante. Lo más increíble es que Kyuchi afirmó tener todas las sensaciones de su cuerpo, caminó descalzo y podía sentir la tierra y el pasto bajo sus pies. Descubrió un río con un bote flotando. Se subió y remó con las manos, lo que lo dejó agotado al llegar al otro lado. Al llegar a la orilla, Kichi notó que no estaba solo. 5 desconocidos se acercaron y uno le preguntó por qué estaba allí. El hombre, sorprendido, no pudo hablar ni responder. La mujer del grupo lo llevó a una montaña, donde descubrió quiénes eran esos desconocidos. Eran su primo fallecido y sus abuelos. Después, Kyuchi vio un rostro en la montaña que le habló, pero no recordó qué le dijo. Momentos después, Kyuchi despertó en el hospital. Sintió que su respiración y corazón se detuvieron, pero aún no regresaba a su cuerpo físico. Su familia, llorando a su alrededor, no podía oír lo que decía. Kyuchi siguió a su madre fuera y la oyó decirles a sus hermanas sobre su fallecimiento. Kyuchi revivió, sorprendiendo a su familia, y recordó la conversación que su madre tuvo con sus hermanas. Todos quedaron atónitos por esta proclamación. Después de esto, Ki comenzó a recordar otros eventos que había experimentado. Durante una experiencia, viajó miles de años atrás hasta la época del Gran Diluvio y descubrió que las aguas provenían de un cometa que había pasado demasiado cerca de la Tierra. La gravedad atrajo hielo del cometa a la atmósfera terrestre, provocando una lluvia masiva que subió el nivel del mar 2000 metros de inmediato. Kyuchi dijo haber presenciado la creación del universo y retrocedido hasta su inicio. Esa experiencia lo hizo reconsiderar su creencia en el Big Bang. En su lugar, propuso una mente universal superior, considerando al universo como una gran conciencia. El joven predijo que en los años 80 se descubriría evidencia de una civilización avanzada del mundo antiguo. Entre 2024 y 2027 hallarían esqueletos gigantes en Sudamérica. Estos eventos ocurrieron en 30 a 40 minutos, dejando a Kyuchi y al mundo con muchas preguntas sin respuesta. Doctores y científicos se sorprendieron por su resurrección y las historias extrañas con las que volvió. Número 3. Los rumores de milagros suelen hacer que muchos duden si son hechos sagrados, fraudes o simple histeria colectiva. Cuando se trata de las visiones de la Madre María y su supuesto mensaje divino, que de vez en cuando aparecen en las noticias, no podemos evitar preguntarnos lo mismo. Así ocurrió en otro milagro iniciado el 12 de enero de 1973. La hermana Agnes Katsuko Sasagawa, monja japonesa sorda, fue la primera en tener extrañas visiones inexplicables. Ese día vio un brillante rayo de luz que salía del sagrario, una caja ornamentada y cerrada que representa la presencia de Dios.
Fue algo misterioso y sin duda dejó a la hermana Agnes en estado de shock. Con el tiempo, el recuerdo se desvaneció de su mente, pero 2 días después, la misteriosa luz reapareció, marcando el inicio de una serie de fenómenos extraños que ella experimentaría. El 28 de junio, la monja experimentó supuestos estigmas repentinos. Heridas que surgen al azar en la piel, generalmente asociadas con la crucifixión. En este caso, la herida apareció en su mano izquierda en forma de cruz. La mano de la hermana Inés se tiñó de rojo y dolía. Al notar esto, una escultura de María cercana se iluminó. Pasaron días sin incidentes hasta que, a principios de julio, la entidad finalmente le habló. Mientras rezaba en la capilla, una estatua de la Virgen María, tallada de un solo bloque de cátsua, se volvió receptora de un mensaje. De ella surgió una voz que la hermana Agnes escuchó milagrosamente y le dijo que su sordera pronto sanaría. Se le pidió orar por los pecados de los hombres y reportar todo lo presenciado a su superior. Ese día, otras hermanas de la iglesia vieron un líquido rojo goteando de la mano de la estatua. El flujo ocurrió 4 veces, generando miedo e intriga en la iglesia. La herida en la mano de la estatua permaneció meses antes de desaparecer misteriosamente el 29 de septiembre. Las hermanas notaron sudor en el cuello y frente de la Virgen María. Días después, la hermana Inés recibió un segundo mensaje. Esta vez, la voz explicó que una ira que estaba creciendo en el Señor sugería que un gran castigo iba a ser infligido a toda la humanidad. La monja recibió la orden de informar a su superior lo que le dijeron. El 13 de octubre, la hermana Inés recibiría su tercer y último mensaje de la aparición, que fue llamada Nuestra Señora de Akita. La voz dijo que el mensaje sería enviado a su superior. Ella explicó que los hombres no se arrepienten ni mejoran, por eso el Padre castigaría a la humanidad. La monja aseguró que la voz le advirtió que un demonio cosecharía muchas almas y no habría perdón por el aumento de pecados. Las palabras causaron miedo entre las hermanas y su superior. Era amenazante y más angustiante por el supuesto fluido vital que saldría de los ojos de la estatua durante 6 años antes de detenerse. Se investigó el evento y la Iglesia Católica japonesa lo reconoció como auténtico. Ellos pensaban que era sagrado, pero la comunidad científica no lo comprendía. ¿Qué ocurrió realmente aquí? ¿Fue solo un engaño como muchos otros? ¿O había algo más siniestro en juego? Número 2. Los sucesos extraños y misteriosos no solo ocurren en iglesias, cielos o sombras de vecindarios. Estos sucesos pueden ocurrir en cualquier lugar y cualquiera puede presenciarlos. Sin embargo, un centro espacial es el lugar menos probable para un suceso inexplicable. Que lo presencie un empleado oficial es poco probable, pero en 1986 eso ocurrió. Era una noche ventosa en Houston y la oscuridad caía sobre el Centro Espacial Johnson de la NASA. Terminando su jornada por la noche, estaba el archivista de la NASA, Frank Shaw, quien acababa de terminar su turno y se dirigía hacia su auto en el estacionamiento. El día de Shaw en la oficina había sido tranquilo, pero pronto se volvería mucho más interesante, aunque no como él esperaba. Al acercarse a su vehículo, el archivista se detuvo. Al notar un movimiento por el rabillo del ojo, levantó la vista hacia la parte superior del Centro Espacial Johnson. Entrecerró los ojos al sentir un escalofrío y deseó haber subido al auto más rápido. En la cima había una visión que solo inspiraba terror. Era una criatura nunca vista, grande y negra, con enormes alas de murciélago similares a las de una gárgola. Paralizado por el pánico, Shaw no pudo hacer nada más que mirarla. Era como si todas sus pesadillas se hubieran manifestado justo frente a sus ojos, y el miedo que las acompañaba recorría todo su cuerpo. La criatura notó a Shaw y lo miró fijamente. Luego, el archivista dijo que sentía que la gárgola disfrutaba el pánico que causó. El ser extendió sus alas, hizo un sonido crepitante y voló hacia la noche. El hombre tardó varios minutos en calmarse para poder moverse. Subió temblando a su auto y regresó a casa, donde su familia lo esperaba. Llegó más tarde de lo normal, causando preocupación.
Al llegar Shaw a la casa, notaron de inmediato que algo andaba mal. Estaba pálido y sin aliento. Y pronto comenzó a contar la historia más loca que jamás habían escuchado. Por supuesto, la familia no le creyó y pensó que debía haber malinterpretado lo que había visto. Decidieron que no debía contarlo. Shaw cumplió su palabra e intentó olvidar esa noche, atormentado por ese ser monstruoso. Aunque se lo confesó a un amigo que también era su supervisor, esperando ser despedido en ese mismo momento, Shaw se sorprendió gratamente por la respuesta. El supervisor le dijo que no era el primero en haber visto a la gárgola. Supuestamente, ya se había abierto un expediente después de un avistamiento anterior y de la inexplicable muerte de 2 guardias en el centro espacial. Shaw sintió un alivio. El que no estuviera loco ni imaginara al ser generaba nuevas dudas y más riesgos. ¿Qué veían él y otros testigos en Houston? Número 1. El 11 de marzo de 2011, los habitantes de la fosa de Japón tuvieron un brusco despertar. Un terremoto de magnitud 9.1 sacudió la costa noreste de Honshu, causando un tsunami que llegó en 30 minutos, destruyó muros de contención e inutilizó 3 reactores nucleares. En los días siguientes, se conoció como el terremoto y tsunami de Tohoku de 2011. Fue un desastre que destruyó casas y tierras, cortó la luz y cobró miles de vidas. Hubo 15.899 muertes, 2.526 desaparecidos, más de 6.000 heridos, 123.000 casas derrumbadas y 1 millón dañadas. El tsunami, que alcanzó una altura de 12 pies y avanzaba a 500 millas por hora, fue responsable de la mayor parte de los daños. Quienes sobrevivieron al aterrador evento quedaron sin hogar, sin comida y con la imagen traumática del suceso grabada para siempre en sus mentes. Tras los datos y daños hay un misterio inexplicable. Era el misterio de una ola de supuestos avistamientos de fantasmas y encuentros inexplicables que comenzarían después de la destrucción causada por el tsunami. Cuando la vida en la costa parecía normalizarse, comenzaron los avistamientos extraños. Taxistas en zonas muy afectadas como Sendai e Ishinomaki relataron historias inquietantes. Algunos conductores dijeron que pasajeros desaparecían misteriosamente a mitad del viaje antes de llegar a su destino. A menudo, los pasajeros daban direcciones que ya no existían en vecindarios que el tsunami había destruido. Después del tsunami, taxistas reportaron asientos traseros fríos y conversaciones confusas con pasajeros fantasmales, a menudo completando rutas aunque desaparecieran. Otros residentes observaron figuras mojadas por el tsunami, objetos moviéndose solos y aparatos electrónicos actuando raro. Aunque los escépticos lo llamaban trastorno de estrés postraumático, los residentes sostuvieron sus historias, dejando un misterio intrigante.